microclase de 3 a 5 minutos del diplomado online en honor a la abuela cueca. La clase de hoy es el nuevo ordenamiento constitucional de Venezuela, referido a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. Bien, en primer lugar, tenemos que mencionar que como derecho fundamental el artículo 9 expresa de que el idioma indígena de los pueblos de Venezuela es oficial. Y es importante esto porque la Constitución del Perú no lo categoriza como idioma, sino como lengua. Buen avance para este artículo. En el título 3 sobre los derechos humanos de las garantías y los deberes, el capítulo 8 le dedica 8 artículos a los pueblos indígenas, mientras que en la Constitución del Perú solamente le dedica 3 artículos. El artículo 119 habla sobre la existencia. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas en Venezuela. Esto quiere decir que reconoce el ser colectivo. La naturaleza de los pueblos indígenas es colectiva. Eso es muy importante. El artículo 120 habla sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Y esto pasa por el tópico de gobernanza territorial, la importancia de que los pueblos puedan administrar su territorio. Ahora, este aprovechamiento de los recursos naturales debe de pasar por una consulta para poder obtener un consentimiento libre. Todo esto pues está estipulado en la normativa internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. El artículo 121 habla sobre la identidad étnica, sobre la identidad cultural, habla sobre los elementos valiosos para el ser, la cosmovisión, la espiritualidad, la filosofía, el pensar indígena. Todo esto, el artículo refiere a la validación del ser indígena, que con el 119 estaría reconociendo al ser colectivo. Dice de que este ser indígena debe de ser educado para poder participar del desarrollo, justamente, su propio desarrollo individual o colectivo. Tiene que tener una educación propia. El artículo 122 habla sobre la salud, que debe ser una salud integral, obvio, porque es colectiva la comunidad o el pueblo indígena. Acá viene la importancia del manejo de las hierbas, de las raíces, de los frutos, del conocimiento, del manejo de nuestros sanadores, de nuestras parteras, quienes son los que van a preservar la salud colectiva. Muy importante este artículo. El 123 habla sobre las prácticas propias económicas. Acá se refiere una vez más sobre está ahondando o apuntando a la gobernanza territorial. Es importante que las comunidades y pueblos puedan participar en el desarrollo de sus políticas indígenas para desarrollarse económicamente con apoyo del gobierno. Y para los hermanos indígenas que trabajan, debe de ser en observancia a la legislación laboral. El artículo 124 habla sobre el conocimiento o la propiedad intelectual colectiva. Estamos hablando una vez más de conocimiento tradicional. Muy importante. Lo que busca es preservar la piratería, proteger el conocimiento sobre los recursos genéticos, sobre los recursos económicos, de la biodiversidad, ¿no? Y prohíbe que las patentes, que las personas individuales puedan registrar patentes sobre estos conocimientos. El artículo 125 habla sobre la representación indígena. Qué importante es la participación. Una vez más, estamos hablando en el tópico de participación y representación. El artículo 126 habla sobre la existencia de los pueblos indígenas como parte de la nación venezolana. Eso es muy importante, este enfoque social, este reconocimiento social, lo cual va a fortalecer a la nación. A los pueblos indígenas son parte, suman la riqueza de la nación venezolana. Acá hemos abordado los 8 artículos y finalmente quiero mencionar rápidamente sobre la competencia del poder público. Va a ser sobre
los territorios y sobre el territorio donde existen los pueblos indígenas. El poder público estatal habla sobre que los consejos de planificación también deben de velar y tener participación los pueblos indígenas. Sobre el poder municipal habla sobre los ejidales. Acá expresa la importancia del territorio, en este caso de los pueblos indígenas, de que los territorios colectivos de los pueblos indígenas no deben ser catalogados como ejidos, los cuales no van a ser, no deben de ser vendidos o apropiados por terceros. Dice la Constitución que debe ser inembargable, imprescriptible e inalienable. Y acá él le agrega un término más, a diferencia de la Constitución del Perú. Manifiesta de que no debe ser, es intransferible. Bien, y para ir terminando, el artículo 136, una vez más, expresa la importancia de que los pueblos indígenas elegirán a sus diputados y diputadas, quiere decir para tener representación en la Asamblea Nacional. O sea, una vez más abordamos la representación y la participación de los pueblos indígenas. Y acá viene algo más importante. En el capítulo 3 sobre el Poder Judicial y Sistema de Justicia, el artículo 260 se enfoca en el derecho propio, en la administración de justicia propia. En otras palabras, estábamos hablando sobre la jurisdicción especial indígena o la jurisdicción comunitaria, la administración de justicia, los castigos, etc. La importancia de que las autoridades indígenas puedan, de alguna manera, administrar el orden dentro de su territorio. Y también menciona la importancia de la coordinación entre la administración de justicia estatal con la tradicional. Para ir terminando, manifiesta que la Defensoría del Pueblo debe de observar, tutelar a los pueblos indígenas, que quiere decir que no sean transgredidos o vulnerados sus derechos. Y habla en el artículo 327 sobre el principio de la seguridad nacional o de la nación, habla sobre las fronteras, habla de que deben de ser protegidos, y esto es muy importante resaltar porque, por ejemplo, en la Constitución de Perú no lo dice. Entre Colombia y Venezuela existen muchos pueblos binacionales, y en este caso las franjas de seguridad fronterizas deben de cautelar el hábitat de los pueblos indígenas. Y finalmente, con esto cierro, me pasé los 5 minutos sobre las disposiciones transitorias. Es muy importante que me haya extendido 2 o 3 minutos más, porque en las disposiciones transitorias, en el numeral, en la sexta disposición transitoria, puedo resaltar de que hablan de la inclusión de los pueblos indígenas y que se le debe dar prioridad a las leyes específicas o orgánicas sobre pueblos indígenas. Y la séptima habla exquisitamente sobre la participación y representación de los pueblos indígenas, la cual va a motivar de que puedan ser elegidos o electos representantes indígenas en todos los niveles de la estructura del Estado. No soy venezolano, la Asamblea Nacional, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los distritales, y no solamente eso, sino también en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué no?, tener jueces indígenas, etc. Pero, para terminar, estipulan 4 requisitos para que estos representantes sean parte de esta representación. Y estos 4 ítems son muy importantes, que en la Constitución del Perú ni siquiera existe una aproximación para lo que dice acá de pertenecer a una organización, haber hecho actividades en beneficio comunitarias, tener cargo de autoridad tradicional o ancestral, etc. Muy importante. Entonces,
establecen 3 regiones, la de Occidente, la del Sur y la del Oriente, donde aproximadamente, si la memoria no me falla, hay 8 estados o 9, las cuales deben de elegir a sus representantes indígenas. Eso es todo. Yo quiero agradecer y dispensarme por extenderme de los 5 minutos. Muchas gracias.